Pues ya estamos en el top 3, ¿qué tal amigos? De este ranking de peores carreras de Fernando Alonso en la Fórmula 1. O como a mí me gusta decir, de carreras menos buenas, porque si lo comparamos con otros pilotos, seguramente en otros casos encontraríamos grandes premios un poco más sonrojantes que en el caso de Fernando. Pero bueno, no dejan de ser 18 años de trayectoria deportiva en Fórmula 1, con domingos buenos, domingos no tan buenos. Y estas carreras que vamos a ver ahora, yo ya las tenía apuntadas, tenía claro que iban a ser las que iban a estar más arriba. Me ha costado un poco más escoger la posición final, escoger ese puesto 1, 2 y 3, pero hombre, estaréis conmigo, seguramente estaremos todos de acuerdo en que estas son las peores carreras de Fernando en Fórmula 1. De hecho, voy a ir un paso más allá y os aseguro que en dos de estas tres carreras, al menos, de haber cambiado un poco el resultado, muy posiblemente Fernando Alonso tendría 2 mundiales más en su haber. Algo que no he dicho hasta ahora en esta serie, pero que bueno, es un poco de sentido común, es que carreras en las que Fernando abandona en la primera curva por un toque, por cualquier incidente, pues no las vamos a contar, serían carreras no puntuables. Yo qué sé, Europa 2008... también recuerdo Singapur 2017, es un poco este tipo de carreras que en este caso no las contaríamos pese a que podían haber sido interesantes para Fernando. Pero la que vamos a analizar ahora es precisamente una carrera que también se resolvió de forma negativa para Fernando en las primeras vueltas, aunque no en la primera. En el último vídeo de esta serie ya tocábamos un poco por encima lo que es 2013, esta temporada en la que Fernando empieza con un coche muy competitivo, quizás el más completo de todos los Ferraris que tuvo, porque degradaba muy poco los neumáticos y esa era un poco la clave en este tramo inicial de esta temporada en el que las gomas eran tan importantes, al menos hasta que se cambió la composición de los compuestos. Ese fue un adulteramiento absoluto de lo que fue ese año y todavía lo recordamos de una forma vergonzosa, pero esas primeras carreras en las que el Ferrari era competitivo había que aprovecharlas. Y en Malasia 2013, precisamente un circuito tan bueno para Fernando Alonso, ¿no? En el que ha conseguido ganar con 3 equipos diferentes, en 2005, en 2007... en el año también 2012 con Ferrari, esperábamos algo más, ¿no? Y no que la carrera de Fernando terminara tan sumamente pronto. Recordamos que después de la salida, en una carrera con lluvia, Fernando se enzarzó en una lucha un tanto infructuosa con Sebastian Vettel por el liderato de la carrera, y ahí cometió un error de pilotaje. Le tocó con el alerón delantero a su parte de atrás, a su difusor, y ahí se le quedó el alerón un poco descolgado. Este error en sí ya justificaría de sobra que metiéramos esta carrera en esta posición, pero lo que vino después pues fue aún más frustrante, fue del estilo de Bahrein 2013 que comentábamos en el último vídeo, y es que Fernando pudo perfectamente haber entrado en boxes a cambiar ese alerón dañado y no lo hizo porque pensó junto al equipo que podría continuar hasta la primera parada, pero no fue así, no tardó mucho en descolgarse, meterse debajo del coche y a partir de ahí no pudo maniobrar, no pudo girar el volante y su carrera terminó. Con una decisión mucho más conservadora, mucho menos quijotesca por parte de Fernando, seguramente habría conseguido, pues bueno, un mejor puesto, no sé si llegar al podio, pero al menos con el coche que tenía os puedo asegurar que no habría tardado mucho en recortar posiciones y que al final hubiera conseguido minimizar daños cuanto menos. Pero esa decisión de no entrar, de no cambiar ese alerón delantero dañado, lo que provoca es que esta carrera termine en un abandono inesperado, porque, insisto, eran estas carreras en las que Fernando tenía que haber puesto tierra de por medio para que así hubiera al menos mitigado, hubiera conseguido paliar un poco esa evolución tremenda de Red Bull, que empezó siendo un monoplaza normalito y terminó pues batiendo récords y siendo un bólido incontestable. Bueno, Gran Bretaña 2010. A ver, esta carrera seguramente el aficionado español no la recuerda mucho porque todo el mundo ese día estaba más pendiente de otra cosa. Esa misma fecha, España ganó su primer y único hasta ahora Mundial de Fútbol. Pero antes de que eso ocurriera, Fernando se marcó una carrera para olvidar. Es cierto que esta temporada, en 2010, hay alguna otra carrera parecida
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Turquía 2010, que viene un poco predeterminada por una mala clasificación, pero es que en Gran Bretaña salía tercero. Y en esos primeros metros en Silverstone ya le vimos caer desde la tercera posición a la sexta, lo cual no auguraba un demasiado buen Gran Premio de Gran Bretaña. Es una pena porque además aquí Vettel tuvo un pinchazo, si no recuerdo mal, y hombre, pues le podría haber robado algunos puntos importantes para el devenir del campeonato, teniendo en cuenta que al final iba a ser el propio Vettel el que le robara el título de 2010. Al final, saliendo tercero, termina la carrera 14º. Y esto ocurre por una tontería, porque es lo que fue ese rifirrafe absurdo con Robert Kubica cuando le estaba intentando adelantar buscando el hueco. Le adelantó por fuera claramente saltándose una curva, o sea, no se demostró en ningún caso que le hubiera metido ni siquiera parte del coche, o sea, no tenía la posición ganada por ningún sitio, pero bueno, él pensó que sí, lo habló con el equipo y en esas vueltas un tanto tontas, porque lo que tenía que haber dejado es la posición a Kubica y luego volver a adelantarle, tenía ritmo de sobra ese Ferrari para hacerlo. No ocurrió así y le colocaron una sanción. Padecer ese drive-thru encima después de un periodo de safety car, pues viene a demostrar simplemente que a perro flaco todos son pulgas y que cuando algo puede salir mal, todo sale mal. Este Gran Premio de Gran Bretaña, desde luego que es una de las peores carreras de Alonso, para mí al menos ocuparía el segundo puesto. Pero ¿qué puede haber peor que esto? Que todo esto que hemos comentado ya en este ranking de las peores carreras, ¿cuál puede ser la que ocupe el número 1? Pues una carrera que precisamente vino en el año más controvertido de Fernando. Esta carrera vino inmediatamente después del Gran Premio de Mónaco 2007, es en la que empieza, como todos sabéis, la polémica oficialmente entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en un año que da para mucho y que ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero en Canadá, digamos que la tensión era tal ya en el box de McLaren que Fernando iba a cometer errores, y ya en clasificación los iba a cometer. Tenía la pole provisional, Hamilton se la arrebató y después en el último intento Fernando venía mejorando en los dos primeros sectores y justo en la horquilla previa a la recta Fernando se pasó de frenada y no pudo hacerse con esa pole position que seguramente habría cambiado la historia, pero esa pole de Hamilton que le ponía todo en bandeja para conseguir su primera victoria en Fórmula 1 iba a ponérselo a su vez también muy difícil a Fernando. Y es que Alonso a la desesperada intentó arrebatarle el primer puesto en la salida y solo consiguió saltarse la primera curva perdiendo varias posiciones, pero lo peor no es esto, lo peor es que posteriormente, unas vueltas después, volvió a saltarse esta misma primera curva, perdiendo posición también con Felipe Massa. Es algo que yo no recuerdo, otra carrera igual, no recuerdo una carrera en la que Fernando cometa dos errores en la misma curva que le cuesten posiciones. Y bueno, viene a demostrar pues la tensión que tenía el piloto asturiano en ese momento, pero también que Canadá, como hemos dicho en vídeos anteriores, no es un circuito que se le dé especialmente bien. Lógicamente, cuando hablamos de la peor carrera, tenemos que meter todos los factores, y el factor suerte, si de por sí cuenta siempre en las carreras de Fórmula 1, en este caso contaba más. ¿Cómo no? Safety car, pit lane cerrado, Fernando se queda sin caldo, tiene que entrar y drive-thru al canto. Es algo que ahora nos parecería de locos, pero en su momento tenían esta norma y Fernando desgraciadamente le tocó pagar este pato en varias ocasiones. ¿Qué faltaba? ¿Una carrera que se estaba poniendo gris? No, oscurísima. Para Alonso, pues sufrir encima problemas en sus neumáticos al final de la carrera. Y es que es muy recordada esa posición que Fernando termina perdiendo a costa de un Takuma Sato con el Super Aguri, que pues es la realidad, tenía mejores neumáticos en este momento, mejor rendimiento, más ritmo que el piloto español y al final consigue adelantarle y dejarle en una séptima posición paupérrima para un piloto que estaba en plena lucha por el título y que seguramente en más de una ocasión se habrá acordado de esos puntos que perdió en ese aciago domingo en Canadá. Espero que esta serie no os haya dejado con muy mal cuerpo y si es así tenéis que ver también nuestro vídeo de las mejores victorias de Fernando Alonso, que os lo dejo por aquí, porque si ha habido momentos malos,
muchos más han sido los momentos buenos, al menos hasta ahora. Esperemos que si Fernando vuelve algún día a la Fórmula 1 sea para llenar su trayectoria de momentos emblemáticos e inolvidables, que desde luego que hay muchísimos. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.